Las primeras veces en la vida rara vez se olvidan, ¿sí o no? ¿Me equivoco? O sea, el primer día de clases en un nuevo nivel escolar, el primer día en tu primer trabajo, ¿alguien se acuerda de su primer trabajo, ese primer día, no? O en un trabajo nuevo, o la primera vez que viajaste en un avión, o saliste de tu ciudad. Para muchos de aquí, la primera vez que pisamos tierras yucatecas, ¿no? El primer día, así que entramos a Mérida. Para los casados, el primer mensaje que recibiste de esa persona especial. Bueno, creo que ya me vi muy moderna, ¿no? A lo mejor la primera carta que recibiste o el primer papelito que se intercambiaron en el salón. Pero aunque pase el tiempo esas experiencias se repitan y existan más mensajes después, la primera impresión, el primer recuerdo de esa primera vez sigue ahí, ¿o me equivoco? Esa primera vez impacta de una manera especial, ¿no? Y Mateo, en el primer capítulo de este evangelio, nos presenta a uno de los personajes más increíbles y valientes del Nuevo Testamento. ¿Alguien sabe de quién hablo? Mateo, primer capítulo. Estamos hablando de Juan el Bautista, ¿no? Entonces vemos cómo su nacimiento fue un milagro para sus papás, ¿no? O sea, Zacarías, Elizabeth, era un matrimonio, digamos que ya pasadito de años, ¿no? Para tener bebés, pero que aún desde antes de nacer, Juan había sido llamado a abrir un camino para el Mesías, ¿no? Y hablando de estas primeras veces, hablando de estas primeras impresiones, impactos, precisamente Juan fue el encargado de anunciar el primer mensaje del Evangelio. Y esto lo podemos ver en Mateo 3, y justo dice así: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Qué decía? Arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Una vez más, arrepiéntanse porque el reino de Dios, el reino de los cielos está cerca. Y no es casualidad, yo creo que no es casualidad que ese haya sido el primer mensaje, que fuera la primera cosa que haya tenido que decir, porque Juan quería que la gente supiera que el reino de los cielos estaba cerca. No era algo lejano, no era algo inalcanzable, sino que era una realidad inmediata, ¿no? A veces cuando usamos palabras como arrepiéntanse, arrepiéntete, lo relacionamos con algo fuerte, ¿no? Pensamos que al instante Dios va a traer así el látigo, arrepiéntanse, ¿no? Contra nosotros. Y aún muchas veces dentro de la iglesia escuchamos esta palabra y automáticamente la catalogamos como la palabra más cargada de religiosidad en el planeta, ¿sí o no? Y sí, sin duda hay quienes usan esta palabra, esta declaración para traer juicio y condenación a la gente, pero Juan lo declara en un sentido de urgencia. El mensaje de Juan no era simplemente eres un pecador, necesitas arrepentirte, sino más bien el rey, el Mesías se acerca, el rey viene. Y el llamado al arrepentimiento era más bien la respuesta a esta noticia, que el rey y su reino se han acercado. De hecho, arrepiéntete, la siguiente diapositiva, Liv, viene justo del griego, ¿no? Metanoia, y se refiere a este cambio profundo en nuestra manera de pensar. Esto es volvernos más analíticos, ¿verdad? Volver a pensar, repensar, ¿no? Metanoia se refiere a un cambio profundo en nuestra forma de pensar. Quédate con esto. Por otro lado, Jesús comenzó su ministerio a los 30 años de edad, ¿no? O sea, él comenzó a empezarse a ser visible, pero no predicó inmediatamente, no comenzó a predicar inmediatamente, sino que justamente cuando arrestaron a Juan había sido llamado, recordemos, para abrir un camino a Jesús. Y cuando lo arrestan, Jesús dijo, ok, es mi tiempo, ¿no? Y dice la palabra que empezó a predicar en Galilea, en la sinagoga. ¿Y cuál creen que fue su primer mensaje? ¿Alguien recuerda? El primer mensaje de Jesús a la gente. ¿Alguien recuerda?
Dice Marcos 1:5, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. ¿Y qué? Arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Es el rey estableciéndose aquí en la tierra y usa diferentes maneras de describir el reino, ¿no? O sea, su único mensaje, lo que seguía predicando vez tras vez, siempre fue sobre el reino de Dios. De hecho, el reino de Dios es el tema número 1 en todas las parábolas de Jesús, ¿no? O sea, vemos el reino de Dios es semejante a, el reino de Dios es como si, ¿no? ¿Les suena esto? Y era controversial porque el reino de Dios estaba por encima del reino del César, ¿no? Por encima del imperio romano, por encima de los sacerdotes, y eso no les gustó mucho a la gente, ¿no? Porque lo que implica el reino de Dios siendo establecido en la tierra, su gobierno aquí, requería un cambio. Y el rico en conocimiento, el erudito, el poderoso, pues no está interesado en cambiar en lo absoluto, ¿no? Pero ese es el mensaje de Jesús, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean la buena noticia. Y esta idea de arrepiéntanse, como decíamos, tiene mucho que ver en cómo piensas, ¿no? Entonces, si podemos hacer una versión aún más actualizada de lo que Jesús dijo, podríamos leerlo así. La espera ha terminado, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. Repiénsalo todo y cree en la buena noticia. Y definitivamente no es casualidad que el primer mensaje de Juan haya sido este, que el primer mensaje de Jesús haya sido este. Él tenía un propósito específico en esto. El arrepentimiento no se trata de algo que debemos hacer antes de venir a Dios, sino más bien representa lo que significa venir a Dios. Una vez más, el arrepentimiento no se trata de algo que debemos hacer antes de venir a Dios, sino más bien representa lo que significa venir a Dios. Esto es, para acercarte a Dios no necesitas ser una persona perfecta, limpia, sin mancha, pura, sino más bien el acercarse, el venir delante de Dios es lo que hace que tengamos este cambio de mente, este cambio de vida, este cambio de decisiones. No se trata de el reino de Dios está cerca, qué miedo, sino más bien el reino de Dios está cerca, el rey viene, y la manera que podemos prepararnos para su regreso, la mejor manera que podemos prepararnos es vivir en un arrepentimiento constante. Repensar, volver a pensar, todo es lo que propone, es lo que nos invita Jesús y es lo que, por supuesto, crea oposición en el reino que está establecido, ¿no? En esos tiempos era la religión institucionalizada, los poderosos del imperio romano, pero ahora vivimos en una generación adicta a lo inmediato, a los impulsos. Lo primero que ves, lo primero que escuchas, lo primero que piensas, eso haces. No hay lugar para el razonamiento, no hay oportunidad para detenernos, para replantear, para repensar, para reconsiderar lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo. Entonces Jesús, después de este mensaje, de este primer mensaje dentro de su ministerio, escoge a la gente más ordinaria y común posible. Empieza con unos pescadores, empieza con Simón, quien después pues conocemos como Pedro, ¿verdad? Jesús le cambia el nombre. Con Simón y con Andrés, que eran hermanos, ¿no? Y ellos se dedican de tiempo completo a pescar, no es un hobby, es su trabajo. Y luego otros 2 pescadores, pero ellos más bien trabajan para su papá, Zebedeo, ¿no? Ellos son Santiago, Juan, y los llama, ¿no? Y dice Marcos 1:17, vengan y síganme, dijo Jesús, y los haré, ¿qué? Vengan y síganme y los haré pescadores de hombres, pero me gustaría que pusiéramos énfasis en el te haré, en los haré. Su llamado, el llamado de Jesús no es sígueme y te llevaré. ¿O sí? ¿Leemos eso? No es sígueme y vamos a un destino, es sígueme
y haré de ti, haré de ti una nueva persona. Y eso se nos ha olvidado, porque vivimos en tiempos modernos. El problema es que muchos decidimos seguir a Dios porque necesitamos algo, algún tipo de milagro. Vemos a Dios, quizá suena rudo, pero es cierto, ¿no? Como una herramienta, ¿no? Como ¡clink! Solo tengo que agregar a mi vida, al carrito, ¿no? De mi vida a Dios, y Él va a resolver este problema. Y le decimos, no sé, Dios, arregla mi matrimonio, pero probablemente no queremos dejar que Dios trabaje en nuestro carácter, o rescátame de esta deuda, pero no queremos ver el dinero de manera diferente. O Dios, haz algo grande de mi vida, pero no queremos pasar por el proceso donde Dios forme en mí quien realmente soy. La regamos cuando pensamos más en quiero nomás agregar a Jesús en mi vida para ser un poco más espiritual, ¿no? Sin entrarle al riesgo y proceso de ser cambiados, sin el ejercicio de repensar continuamente las cosas y por consecuente replantear nuestras decisiones. Jesús fue muy claro. Jesús no dijo, sígueme y te llevaré a un lugar específico. El llamado de Jesús para estos hombres fue sígueme y te haré. Por un momento se nos olvida que el viaje es más importante aún que el destino mismo. Que no se trata solo de llegar al lugar, que no se trata solo de llegar al cielo, sino también de lo que pasa durante el camino, ¿cierto? A lo que Jesús nos está llevando no es a un destino, o sea, claro que está la promesa del cielo, claro que la vida eterna la tenemos si creemos en Él, pero para estos hombres, nuevamente la invitación de Jesús es sígueme y te haré. Y esto, iglesia, significa un proceso largo, es un proceso de toda la vida. Porque si lo vemos terrenalmente en estos tiempos es muy fácil llegar a un lugar, ¿sí o no? Tú agarras un vuelo y puedes llegar a cualquier lugar del mundo, al que quieran, Japón, Nueva Zelanda, Italia, el que quieran. ¿Cuál? Tailandia. En menos de 24 horas tú puedes llegar a ese lugar. El pastor siempre lo ha dicho, yo puedo ser testigo de ello, ¿no? O sea, él odia viajar en avión porque pues está grandote, ¿no? Entonces para él los asientos del avión están muy chiquitos, ¿no? Entonces como está chiquito, pues me roba la mitad del mío. Y entonces yo ya estoy también ya medio incómoda, ¿no? Y no se puede dormir y es un show, ¿no? En mi caso, pues el estrés de los aeropuertos es lo peor que me puede pasar, ¿no? O sea, el filtro de seguridad y que saca tus cosas y que no se te olvide nada en la charola, ¿no? Que si al pastor se le ocurre ir al baño 30 segundos antes de abordar el avión, ¿verdad? Nos gusta llegar al lugar, sí, pero el viaje es cansado. Implica un viaje y el viaje puede ser incómodo. En el andar se nos olvida que el viaje es el propósito, el viaje es lo que nos moldea. No es solo llegar, no es solo recibir la vida eterna, aceptar a Jesús y ya, me voy al cielo. Hay un predicador americano que se llama Eugene Peterson y él dice, en medio de una sociedad instantánea, seguir a Jesús es una larga obediencia en la misma dirección. Seguir a Jesús es una larga obediencia en la misma dirección. Seguir a Jesús es paso tras paso tras paso. Y en ese paso tras paso y en esa larga obediencia en la misma dirección es que Jesús hace verdad el te haré. Y esta es la promesa. Si yo sigo a Jesús, voy a ser formado, voy a crecer en mi carácter, voy a ser moldeado de acuerdo a mi verdadero yo en Cristo Jesús.
Entonces, lo que sucede con estos hombres cuando Jesús llama a Pedro, Andrés, implica dejar sus redes, ¿no? Sus redes de pesca, ¿no? Recordemos que este era su sustento económico, o sea, era lo que se dedicaban, era su trabajo, era su ingreso principal. Pero si querían ser moldeados por Jesús, requería soltar ese sustento, requería dejar las redes. Para Santiago y Juan, también ellos formaban parte del negocio familiar de su papá, ¿no? De Zebedeo. Implicaba dejar las redes, pero ellos también tuvieron que dejar a su papá. Y dejar tu trabajo, dejar a tu familia no es poca cosa. Es soltar tu seguridad. Personalmente, estas dos cosas no me son ajenas. Hemos contado esta historia desde quizá diferentes ángulos, pero sí creo que ha sido un momento vital en nuestra vida. 6 meses después que llegamos aquí a Mérida, teníamos la opción de regresar a CDMX, ¿no? Porque quizá el trabajo por el cual llegamos ya no era más. Ahora estaba uno con posibilidad de hacer home office, ¿no? Pero Jesús nos llamó. Y desde que escuchamos este llamado como matrimonio, sígueme y te haré, nos ha tocado amarrarnos 1000 y bien fuerte, 1000 veces el corazón. Porque seguir a Jesús implica dejar algunas cosas que amas. Dejar algunos sueños. Como decíamos, a lo mejor es tu sustento económico, a lo mejor es tu familia. Y lo natural, la naturaleza del hombre es ser gobernados por el corazón. Tenemos la tendencia de ser seres almáticos. Recuerdo que en una clase bíblica un maestro decía, sí, tenemos cuerpo, sí, tenemos un alma, pero que mi espíritu siempre gobierne a mi alma. Que mi espíritu siempre gobierne a mi alma. Para avanzar y conquistar no podemos seguir siendo personas gobernadas por nuestras emociones, por esos primeros impulsos, sino que necesitamos ser personas que constantemente se despojan a sí mismos y atienden al llamado de Jesús. Y eso es de lo que estoy hablando el día de hoy. Arrepentirse, repensar todo y seguir a Jesús no es una tarea fácil. Es un paso de fe gigantesco. Ahora, ¿estos discípulos pudieron haber dicho que no? Claro. O sea, ellos tenían voluntad propia, ¿no? Y Jesús, pero ¿quién va a ayudar a mi papá si te sigo? Jesús, no sabes que mi esposa me necesita, estoy recién casado, ¿no? No sé, podría haber dicho Pedro, ¿no? Y con la misma facilidad con la que aceptaron, hubieran podido decir también que no. Quizá no hubiera pasado nada. No es como que Jesús, no aceptaste al infierno, ¿no? Pero estoy segura que se hubieran perdido de convertirse en aquellos que fueron llamados a ser. Se hubieran perdido de convertirse en ser llamados, ser aquellos que fueron llamados a ser. ¿Se entiende? ¿Se entiende el punto? Hubieran sido, no sé, simples pescadores anónimos de los cuales quizá nunca hubiéramos escuchado, ¿no? Pero por los últimos 2000 años hemos admirado la fe de estos pescadores que dijeron, sí, Jesús, sí te sigo. Estos pescadores que dejaron lo que tenían por convertirse y creer en esta promesa, te haré. Y me gustaría que si hoy nos podemos quedar con algo en el corazón sea esto. Seguir a Jesús implica asumir un riesgo. Seguir a Jesús implica dejar algo atrás. Seguir a Jesús implica dejar algo atrás. Algo tiene que cambiar. Porque si no cambia nada, pues no cambia nada, ¿verdad?
Si no pierdes algo, no hay cambio. Si no dejas nada atrás, ¿qué cambia? ¿Qué diferencia hay en tu vida? El mensaje de Jesús es otra cosa. Jesús siempre era disruptivo. Cuando hablaba siempre podía desafiar, incomodar áreas que tenían que ser incomodadas, pero confortar a la vez, pero también traer consuelo, pero también traer paz, ánimo. Y esa es la realidad. ¿Cómo es que crecemos? ¿Cómo es que crece nuestra fe? A través de vidas que piensan y repiensan, que reconsideran su manera de vivir y dejan atrás lo que sea necesario dejar. Porque, aclaremos, arrepentimiento no solo es un mensaje para las personas nuevas, ¿no? Para las personas pecadoras de allá afuera, ¿no? Arrepentimiento no solamente es para los jóvenes, ¿no? Porque pues la fiesta y los amigos, ¿no? Arrepentimiento aplica para cualquier temporada de nuestra vida, en cualquier circunstancia, en cualquier situación en la que nos encontremos. Ahora, tampoco arrepentimiento no es voltear hacia abajo con condenación. Más bien arrepentimiento es voltear hacia arriba, de donde viene nuestra ayuda. Una vida de arrepentimiento no es una vida de autocastigo todo el tiempo. Una vida de arrepentimiento es una vida que deja atrás el pasado y centra su mirada en Jesús. De hecho, además de Juan, además de Jesús, arrepiéntanse fue el primer mensaje en el ministerio de los 12 discípulos. Arrepiéntanse fue el primer mensaje en las instrucciones que Jesús dio a sus discípulos para que se predicara después de su resurrección. Arrepiéntanse fue el primer mensaje de Pedro hacia la iglesia. Arrepiéntanse fue el primer mensaje de Pablo a lo largo de su ministerio. Yo creo que este fue el primer mensaje, como decíamos al principio, ¿verdad? Para que ni tú ni yo olvidemos. Que no importando cuánto tiempo haya pasado, cuántos mensajes más hayas escuchado, la invitación de cambiar de rumbo siempre será donde nuestra vida toque base y sea transformada. Porque seguir a Jesús no es un acto pasivo, no es hacer una oración de fe y ya, sino es una invitación a un cambio radical, un cambio constante desde la raíz. Y obviamente ese cambio conlleva decisiones profundas que cambian el rumbo de nuestras vidas. Cuando Jesús dice te haré, implica un proceso a ser moldeados y formados. Y ese proceso no es fácil, no es rápido. Pero definitivamente después de haber caminado con Jesús esos 3 años, hubo un cambio radical en aquellos hombres. Pedro, quien fue un cobarde frente a esa mujer que le dijo, tú estás con Jesús, yo te vi con él, ¿no? Y él, no. Ahora él termina muriendo por la causa de Cristo, por avanzar el reino, por predicar las buenas nuevas. Y si tú y yo decidimos vivir una vida de arrepentimiento constante, de un cambio de mente constante, si respondemos al llamado de Jesús, dice Efesios, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, la iglesia. Este mensaje, este versículo lo resume todo. ¿Por qué constantemente somos arrastrados? ¿Por qué constantemente estamos fluctuando de un lado a otro? ¿Por qué constantemente? Y yo solo quiero terminar animándote a que hoy pueda ser el día en que decidas dejar
lo que tengas que dejar para seguir a Jesús. ¿Qué tienes que dejar hoy para seguir a Jesús por completo? Para alguien quizás se trata de seguir a Jesús por primera vez, dejar la idea de la vida y seguirlo a Él, que es la vida. Quizás alguna idea del futuro que tenías muy arraigada y querías que tu vida se viera de cierta manera, pero sientes que Dios te está inquietando a vivirlo de otra forma. O quizás esto te habla de que ya seguías a Jesús, pero te acomodaste un tiempo y le perdiste la pista. O a lo mejor es desprenderte de algo cuando Dios te llama a ser generoso. Tal vez es terminar con algo que te está separando, que te está impidiendo seguirlo. Quizás es perdonar a alguien. O quizás es empezar a creer en Jesús de verdad. Porque por un lado podemos perseguir tener la familia que queremos, tener la casa que queremos, tener el futuro que queremos. Pero por el otro lado está este hombre, está Jesús, llamándonos a seguirlo a una vida más plena, más llena, más abundante, la mejor vida que podemos tener. Porque si tenemos a Jesús, lo tenemos todo, ¿verdad? Y confío en Él. Y al seguirlo confío en su plan para mi vida, en su llamado para mi vida, amén. Jesús es mejor. Jesús siempre va a ser mejor. Vale la pena seguirlo, iglesia. Su plan siempre será mejor que mi plan. Su camino siempre será mejor que el mío. Su vida es mejor que la que a mí se me puede ocurrir. Su amor es mejor que cualquier otra cosa. Jesús es mejor. Jesús es mejor. Jesús vale la pena. Pongámonos de pie y vamos a orar. Mientras seguimos pensando, ¿qué es ese algo que tengo que dejar para seguir a Jesús por completo? ¿Qué es ese algo que ha impedido que yo acepte el llamado por completo, que yo deje al instante mis redes y comience a seguirlo? ¿Qué es lo que tenemos que dejar el día de hoy? Y Señor, una vez más estamos aquí. Señor, una vez más decimos, heme aquí. Estamos aquí porque queremos esa promesa de te haré en nuestras vidas. Queremos que realmente nos formes. Queremos que realmente nos moldees y que hagas tu obra en nosotros. Señor, hoy nos despojamos de la idea que seguirte es solamente añadir un poquito de ti en mi vida. Hoy renunciamos a esa idea, Señor, y nos enfrentamos a la realidad. Seguirte implica abandonar mis redes, pero seguirte también, Señor, yo sé que va a ser la mejor decisión de mi vida. Señor, llénanos de fe mientras tomamos este paso de fe, este paso de obediencia hacia adelante. Larga obediencia en la misma dirección, larga obediencia en la misma dirección. Señor, recuérdanos que estás tú ahí. Recuérdanos que tú sigues ahí, que tú nos guías, que tú nos llevas de la mano, Señor. Perdónanos si en el pasado no hemos confiado. Perdónanos si en el pasado no hemos aceptado el llamado a cambiar de mente, a cambiar de rumbo. Perdónanos porque no hemos dicho que sí. Porque no hemos soltado nuestras redes, Señor. Pero hoy es diferente. Hoy es diferente, Señor. Hoy es el día en el que decimos sí.
sí te sigo, sí dejo atrás lo que tengo que dejar, sí decido abandonar, Señor, mi seguridad, mi confianza, lo que más amo, mis sueños, Señor, porque yo sé que al seguirte, yo obtengo el tesoro más valioso que puedo tener. Señor, hoy creo que hoy es el inicio de una vida diferente en ti, Señor. Que nada de lo que he caminado, nada de lo que he podido vivir, Señor, se comparará a lo que mi vida está lista para vivir, Señor, al aceptarte, al aceptar seguirte, al decidir ir todo contigo, Señor. Llénanos de fe, Señor. Y en este camino largo, Dios, fórmanos, haznos. Nuestro anhelo no es solamente que nos lleves al cielo, sino que seamos formados en el proceso, en el camino, Señor. Hoy decidimos seguirte. Hoy decidimos creerte, Señor, y confiar en tu propósito perfecto en nuestras vidas, en tu voluntad que es buena, que es agradable, que es perfecta, Señor, sobre nuestras vidas. Hoy no solamente es una declaración, hoy es una decisión, Señor. Es la decisión que me hace empezar a caminar por fe, Señor, en obediencia a ti, en soltar lo que tenga que soltar y dejar lo que tenga que dejar, Señor, porque es mejor un día delante de ti, es mejor un día en tu presencia, Señor, que 1000 años separados de ti, Señor. Gracias, gracias por la obra perfecta que has comenzado, Señor, y por el respaldo que decisión tras decisión, repensar tras repensar, considerar nuevamente, Señor, nuestros caminos, nos hará y nos convertirá, Señor, en aquellos a lo que fuimos llamados a ser, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.